De Primera de Reyes, capítulo 18, y versículo 17 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú, perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, donde estamos, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Cuando nosotros miramos la historia y vemos el relato donde el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal, nosotros casi siempre vemos la victoria épica donde el Señor acaba enviando fuego. Parece que hay incluso una parte donde Elías usa ironías, usa un tono con un poco de jactancia, incluso burlesco contra los profetas de Baal, con expresiones como: ¿no será que están de vacaciones? ¿No será que están dormidos y hay que despertarlos de la siesta? Porque parece que no están reaccionando. Y ellos, los profetas de Baal, cada vez más enfadados, ¿no? Porque sus dioses teóricamente no les respondían, incluso se hacían cortes en el cuerpo, hacían que sangre saliera de sus cuerpos para ver si así sus dioses reaccionaban. Pero Elías estaba convencido de que solo había un Dios verdadero. Solo había un único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y finalmente vemos cómo Dios responde a Elías mandando fuego desde el cielo y cómo los profetas de Baal acaban siendo degollados. Esa historia la conocemos todos y cuando nosotros nos ubicamos aquí, lo más bonito normalmente es recordar esa parte, esa victoria donde Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Pero ¿por qué yo he leído ese pasaje y lo he cerrado en ese versículo? Porque Elías se enfrenta al pueblo que teóricamente debía ser el pueblo de Dios, al pueblo que teóricamente debería estar siendo fiel al Señor. Y él le dice: oye, si Dios es Dios, pues seguidle. Si Baal es Dios, seguidle a él, pero no vaciléis entre dos aguas, no vaciléis entre dos dioses, porque no los hay. Definíos. Es como si Elías los llama y dice: definíos ya. ¿Qué esperaba Elías? Yo creo que Elías esperaba una reacción en masa de: no, vámonos con el Dios de Israel. Pero tristemente, cuando leemos ese pasaje, dice que nadie dijo nada. Eso es decepcionante. La historia es una muestra de la misericordia de Dios, porque yo le soy sincero, el Dios de Israel podía haber dicho: ¿en serio? Yo mando fuego sobre el pueblo y se acabó. Yo no tengo que estar convenciendo a la gente que me adore. A veces las personas son así con Dios. Señor, si quieres que te sirva, si quieres que te siga, si quieres que te adore, haz este milagro. Y yo me imagino a Dios pensando: ¿en serio? Cristo no es suficiente. La cruz del Calvario no basta. O sea, entregamos, Cristo se entrega, el Padre entrega a su Hijo, en aquella cruz carga nuestros pecados, en aquella cruz paga el precio de nuestras iniquidades, la mayor muestra de amor de la historia que podemos contemplar hacia pecadores que no la merecemos, y todavía tenemos el derecho de decirle a Dios: si me amas, dame un trabajo. Si me ama, en serio, te entregué a mi Hijo a morir en la cruz por tus pecados, y todavía dudas de si te amo. Es triste, pero a veces yo siento, como el profeta Elías, que a veces nos paramos delante de los que teóricamente deberían estar adorando únicamente a Dios, y a veces tenemos que decir: óyeme, si queréis el mundo, seguid al mundo, y si queréis a Dios, seguid a Dios, pero tenéis que definiros ya. A veces, como pastor y como siervo del Señor, me encuentro ante congregaciones y ante supuestos creyentes, y digo supuestos sin ningún tipo de vergüenza, a los que los miras y dices: ya te toca definirte. La Biblia es clara cuando dice: quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. La Biblia es clara, el apóstol Juan también dice: el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia constantemente nos llama a definirnos. Tanto es así que en el mundo actual evangélico se hablan de creyentes desviados o que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. En la palabra de Dios no hay gente con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Hay gente mundana que a veces está en medio de la iglesia. Por eso muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, pero si yo era tuyo, pero si yo profeticé, yo hice milagros, yo eché fuera demonios. Y el Señor le dirá: yo nunca os conocí.
Hermanos, yo creo que debemos mirar ese texto no solo como la respuesta poderosa del único Dios verdadero, sino como una pregunta, hacernos a nuestro propio corazón y preguntarnos hoy aquí, en este lugar donde Elías desafió no solo a los profetas, desafió al pueblo. Y preguntarnos cada uno a nuestro propio corazón si yo también me tengo que definir de una vez por todas. Si quizá por un lado teóricamente soy parte del pueblo de Dios, pero quizá estoy tonteando con los Baales, tonteando con Acera y comiendo a la mesa de los ídolos. El domingo levanto mis manos en la alabanza, canto mis canciones al Señor, hago mis oraciones, escucho mi sermón, pero el lunes veo mi novela, escucho mi merenguito, bebo mis tragos y ya el domingo otra vez cumplo con mi Dios y juego en 2 ligas y juego en dos territorios diferentes, pero no es así. No es así. Debemos plantarnos como hizo Josué y decirle a las personas sin ningún tipo de temor: vosotros servid a quien queráis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y nosotros tenemos que tener esa postura. Tú no puedes esperar a que todos sirvan a Dios contigo. Tú no puedes esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo y que toda la gente lo haga o tu familia lo haga. Tú tienes que tomar esa decisión delante del Señor y decir: ¿sabes qué? Aunque todo el mundo se desviara, yo no me desviaré. Y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que también aparece en ese texto. Un grupo, habían unos pocos miles que no habían doblado su rodilla a Baal. Y eso es lo que va a pasar en el mundo. La gran mayoría se va a doblar al mundo, se va a doblar a la carne, se va a doblar al enemigo, se va a doblar a las tinieblas, ya son de ahí. Pero siempre va a haber un remanente, fiel al Señor. Que aunque a nuestro alrededor edifiquen estatuas a Baal, y tú dirás: no, pastor, ya no está Baal. Bueno, llámalo ideología de género, llámalo feminismo, llámalo... Pero Baal sigue con otras estatuas. La estatua de Nabucodonosor se sigue levantando cada año. Y cada año suena la trompeta y espera que nosotros nos postremos. Y como Elías tenemos que mirar y decir: no, no se puede jugar a 2 bandas, no se puede servir a 2 señores. Eso es momento de definirnos en nuestra fe. Es momento de definir nuestro corazón. O Dios o los Baales, o Dios o Acera, o Dios o el mundo, o el espíritu o la carne, o la luz o las tinieblas. Dios no es un Dios a medias. O hijo de Dios o hijo del diablo, o amigo del mundo o amigo de Dios. Pero Dios no comparte esa amistad. Puede ser que al mundo no le importa. Al mundo no le importa si de lunes a viernes te relacionas con Él y el fin de semana se lo das al Señor. Pero si le das al Señor tu fin de semana y el resto de días se lo das al mundo. El Señor le dice al pueblo en los tiempos de Amós: aborrezco vuestras asambleas solemnes. Odio el sonido de vuestros cánticos y no quiero escuchar ni siquiera vuestras liras, y vuestras ofrendas para mí no son. ¿Sabes lo que le dice al Señor? De nada vale vuestro culto religioso, de nada vale vuestra alabanza y de nada vale. ¿Sabes por qué? Porque llega el día siguiente y solo queréis volver al pecado. Es momento de definirse, es momento de mirar ese texto y no ver solo lo que Dios hizo. Porque Dios, ¿saben qué? Dios no lo hizo por el pueblo y Dios no lo hizo por Elías. Dios lo hizo por Él, por su nombre. Porque a quien más ama a Dios es a Dios mismo. Que nadie les haga entender que la historia se trata de un Dios que se desvive por quien más ama, que somos nosotros. No, es un Dios que se ama mucho, porque Él es digno de ese amor. Y que salva a un pueblo para que le devuelva más amor a Él. No para que ellos tengan todo el amor centrado en ellos, sino para que se lo devuelvan a Él en adoración. Cuando Dios dice que habla del nuevo nacimiento, el profeta Ezequiel dice: yo no lo haré por vosotros, casa de Israel, lo voy a hacer por mi nombre. Yo os daré un corazón nuevo, yo os quitaré el corazón de piedra, os pondré un corazón nuevo, os daré mi espíritu, haré que guardéis mis mandamientos. Pero mira quién: yo os quitaré el de piedra, yo os daré el de carne, yo os daré el espíritu, yo os haré obedecerme. Yo, ¿por qué? Porque no lo hago por vosotros, lo hago por mí, para que la gente os vea y sepa que yo soy santo. Hermanos, es tiempo de definir nuestra fe. Ese texto no solo nos recuerda que tenemos un Dios poderoso, sino un Dios que, como Elías, nos está diciendo: si queréis servir a Baal, id detrás de Baal; si queréis servir a Dios, id detrás de Dios, pero definíos ya. No se puede servir a 2 señores. Y espero que esta experiencia que estamos viviendo aquí mismo, en Monte Carmelo y en cada lugar que estamos visitando, afirme nuestra fe. Y que cada uno vuelva a su país diciendo: no, voy a servir al único Dios verdadero.
A Él no le voy a dar una parte de mi vida, le voy a dar todo mi ser. Hacemos una pequeña oración. Señor, leyendo tu palabra, Señor, deseamos de corazón pedirte que nos ayudes, Señor, para no negociar con las cosas de este mundo. Que hagas que el corazón de tu pueblo se defina, Señor, y que te amen sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y que no negocien con el mundo, Señor. Que no juguemos, Señor, en medio de dos mares, que no juguemos en medio de dos aguas, que definamos nuestros pasos y sepamos que somos tuyos, que te pertenecemos a ti, que tú nos redimiste, nos compraste a precio de sangre, que somos tu propiedad y templo del Espíritu Santo. Danos discernimiento para no prestar nuestro corazón a los baales de este tiempo, a las ideologías mundanas y pasajeras, a las filosofías vanas, huecas sutilezas que quieren entrar encubiertamente en medio de tu pueblo para distraerlo y desviar su atención. Haznos estar atentos, Señor, y definir nuestro corazón en una adoración única y verdadera a ti, porque solo tú eres digno, solo tú mereces esa adoración. Que como Elías podamos, Señor, definir nuestro corazón y llamar a los que nos rodean a que se definan, y que como Josué podamos decir con claridad: yo y mi casa serviremos a Jehová. Danos fuerza, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos porque somos incapaces, pero en ti están las fuerzas. Así que, Señor, obra en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu y afirma nuestra fe en Cristo nuestro Señor, en tu palabra, y que nuestro corazón te ame a ti siempre y sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.